Bienvenidos a Langoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes 2 o 3 veces por semana o cuando lo merite. Claudia, bienvenida. Bienvenida Claudia Rosas Lauro, que está acompañándonos hoy día. Es una historiadora, estudió en la Católica, hizo una maestría en Florencia y ha publicado 2 libros que me parece que son absolutamente imprescindibles para entender el Perú que estamos viviendo hoy día. Uno de ellos es El miedo en el Perú, que es un libro del 2005, y el otro es un libro más reciente que se llama El odio y el perdón. Y como ustedes se darán cuenta por los títulos, describen, digamos, nos permiten entender de una manera muy clara esta sociedad polarizada en la que estamos hoy día. Claudia, bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos. La verdad que es un gusto tener esta conversación contigo sobre estos temas que son tan relevantes y de gran actualidad. Y es triste que hablar de miedo y odio sea siempre actualidad en el Perú. Sí, y lo importante de estas contribuciones creo que es darle una perspectiva histórica a estos temas, ¿no? Que creo que eso es lo que el historiador puede aportar para la comprensión de temas actuales, coyunturales, pero como tú bien dices, que son de larga data, ¿no? Que lo podemos ver en la larga duración, como diría Brodel, y a través pues de los siglos de la historia. Es que es una actividad humana, ¿no? Una de las actividades más humanas es temer y la otra es odiar, ¿no? Y que son actividades que son consecuencia una del otro, ¿no? O sea, el odio parte del temor, ¿no? Y parte del temor a lo distinto, ¿no? De la incapacidad de identificarse, de la incapacidad de entender que el otro es uno mismo, ¿no? Es horrible, ¿no? Es la parte de la intolerancia, ¿no? Sí, es que el sentimiento de miedo es un sentimiento de profunda inseguridad. Como decía el gran especialista en este tema, Jean Delomo, es una inseguridad hacia algo que se siente como una amenaza, pero que es identificada. Es decir, el temor al fascismo, el miedo a los sectores populares o a la población indígena, son miedos identificados que es diferente a la angustia. La angustia más bien es un conjunto de temores que no se sabe bien hacia qué va dirigido y bueno, se puede llegar hasta niveles de pánico. Pero una cosa que decías que es importante es la relación entre miedo y odio. El miedo no necesariamente, pero puede devenir en odio, porque aquello que se teme puede llegar a ser odiado. El odio más bien es un sentimiento, una pasión muy fuerte, destructiva. Es decir, está orientada hacia la destrucción de aquello que se siente como una amenaza y que, como dice el dicho, se puede llevar más allá de la muerte, ¿no? Entonces sí, hay odios muy fuertes, profundos que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? El odio a Velasco, por ejemplo. Odio a un presente, ¿no? Sí, claro, miedo que deviene en odio. Entonces, hay una relación entre este tipo de sentimientos, este tipo de pasiones, porque se transforman en el tiempo. Lo mismo hay temores que se desaparecen. Por ejemplo, uno que estudió Jeffrey Klaver era el miedo al lepra, y cómo este temor desaparece en determinado momento, porque además
este tipo de sentimientos se entiende en un contexto social, económico, político y cultural. O sea, no están en el aire, sino son parte de las dinámicas. Entonces, así como aparecen, pueden también desaparecer o pueden durar mucho tiempo, ¿no? Pero son miedos construidos, ¿no? Por ejemplo, el miedo al lápara aparece en los años 30, porque te construyen al lápara pues como una fuerza destructora, como una... Bueno, además estaban esos momentos pues de especies de atentados y además el célebre atentado contra el director del comercio, ¿no? Sí, lo que pasa es que también los miedos pueden surgir espontáneamente, ¿no? Hacia un partido, un individuo, un grupo social, un fenómeno natural. Hay una tipología muy variada de temores. En este caso es un partido político que concentra una serie de elementos que generan temor, las ideas socialistas o las características que se le atribuyeron fascistas, la violencia, como tú dices. Entonces son múltiples factores los que están presentes en ese temor, pero no hay que olvidar que también los miedos se instrumentalizan, así como los odios. Entonces el miedo puede existir, pero puede ser instrumentalizado a favor de una institución, el Estado, la Iglesia, un partido político, un grupo de poder económico. Y eso es lo que estamos viendo incluso en la actualidad, cómo se instrumentaliza el miedo al terrorismo, a la violencia, o cómo se instrumentaliza, y no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Entonces, eso no quiere decir que no existan los miedos, sino que sobre algo preexistente se pueden amplificar, profundizar, distorsionar, ¿no? Y eso alimenta aún más temores, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, con el terruqueo en el ambiente político, ¿no? Justamente iba a ir por ese lado también. Uh-huh. Claro, a mí me parece que el miedo al lápara ha sido reemplazado en el Perú contemporáneo por el miedo a la izquierda. Por ejemplo, ¿no? El miedo y el odio a la izquierda, la identificación, la construcción de una identidad irrevocable prácticamente en el discurso público de la izquierda y el terrorismo, ¿no? Y sí, una cosa que dices que está presente durante todo el siglo XX es el miedo profundo al APRA y al comunismo. Lo que pasa es que durante el siglo XX el APRA fue el partido de masas más importante en la historia política de este periodo. Entonces, claro, el temor se concentró sobre todo en este partido, que además tenía una organización, tenía una base de apoyo muy importante. Entonces, cuando evidentemente ya esto se va debilitando y va desapareciendo esa presencia tan fuerte que tenía otrora el APRA, en la actualidad, claro, eso se desplaza, aunque ya viene de antes, al comunismo, pero no es algo nuevo, ya es un temor presente desde antiguo, pero que ahora, cuando se dio el conflicto armado interno, se alimentó pues ese temor al comunismo extremo, y uno de los grandes problemas es que se asoció en varios sectores de la población toda propuesta de izquierda o sector de izquierda a lo que era el terrorismo, ¿no? Entonces, y claro, y una asociación, no sé, reforzada políticamente también, ¿no? Por supuesto, porque como te decía, la instrumentalización de un temor
como es el temor al terrorismo y a que surja o resurja un grupo terrorista tipo Sendero Luminoso sobre todo, o el MRTA o algún otro nuevo, es alimentado también por ciertos grupos con objetivos políticos, ¿no? De, bueno, lograr tomar el poder o hacerse con el poder, ¿no? Y este fenómeno se ve claramente en los procesos electorales, porque un observatorio fundamental para ver cómo se activan temores y odios son precisamente los procesos electorales como el que hemos tenido hace poco y sobre todo la segunda vuelta entre Fuerza Popular y Perú Libre ha evidenciado pues cómo aparecen pues estos temores y estos odios con o sin fundamento. Y es curiosa esta segunda vuelta porque se han juntado dos grandes temores, ¿no? Se han juntado el miedo a la dictadura de Fujimori, que es un miedo que está muy presente en un porcentaje muy grande de la población. O sea, el antifujimorismo, que muchos dicen que es el partido más grande del país actualmente, y el miedo al comunismo, ¿no? Y ambos han organizado campañas en contra del otro, ¿no? Sí, estas pulsiones son muy fuertes porque el temor al comunismo, que recuerda a Velasco, como íbamos hablando, pero también a los grupos que actuaron durante el conflicto armado interno, y al mismo tiempo a los modelos actuales, sobre todo el caso de Venezuela. Entonces esto genera un temor muy grande a que el Perú se pudiese convertir en un país como Venezuela, ¿no? Y por otra parte el temor a una dictadura, bueno, de partido y familiar que se iba a prolongar en el tiempo, representada por Fuerza Popular y su lideresa, ¿no? Pero todo hace remontar también al periodo de violencia de los años 80-90 que hemos vivido. Entonces también ahí resurgieron una serie de temores y odios que tenemos en época de... también en épocas... Ok, encontré esto en internet sobre una serie de temores y odios que tenemos en época de... Échale un ojo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Pues tú has hablado ¿has activado la búsqueda de tu celular o algo así? No, se ha activado solo. Entonces, claro, ¿qué hago? Nada. Regresa a lo que estabas hablando nada más. Hacemos una pausa de un par de segundos y seguimos hablando. Y yo lo borro. Uh-huh. Bueno, ok, entonces, ¿en qué iba? Estabas hablando de Venezuela, básicamente. No, eso había pasado, en el reciente proceso electoral, además de aflorar estos temores y odios políticos, el miedo a la dictadura, el miedo al comunismo, en un contexto de crisis política que ya veníamos atravesando, sumada a la crisis originada por la pandemia del coronavirus y la crisis económica, esto ha sido pues un caldo de cultivo para el afloramiento de una serie de miedos y odios sociales también. Y por eso hemos tenido y tenemos hasta ahora, por ejemplo, todo el miedo al otro condensado en las manifestaciones de racismo y de violencia, incluso vinculadas no solo al tema étnico o a la procedencia social, también el clasismo, y también ha aflorado formas de violencia de género, el machismo. Entonces, creo que ahí los elementos...
una forma de violencia que ha estado presente permanentemente, ¿no? O sea, que... Sí, precisamente eso iba a decir, ¿no? Son elementos que tenemos en la larga duración y que hay que verlos también desde un punto de vista histórico, porque nos cuesta mucho como país superar todas estas taras, precisamente porque vienen de muy antiguo, ¿no? Y son formas de violencia que son realmente horribles. O sea, yo recuerdo en una campaña electoral, Nadine Heredia, me parece que en la campaña que pierde contra Alan, que pierde Ollanta contra Alan, es en un discurso, Nadine se refiere a Lourdes Flores como vientre seco. Como una vientre seco no nos va a decir cómo cuidar el Perú, ¿no? Una cosa así. Yo recuerdo que me quedé horrorizado, ¿no? Porque es un ataque que yo no esperaba una mujer joven, ¿no? O sea, yo esperaba una persona, yo imaginaba a Nadine como una persona un poquito más, un poquito menos machista, años 50, ¿no? Porque ese vientre seco denota una visión absolutamente, pues, misógina, ¿no? Sí, bueno, una visión hegemónica que viene construida desde mucho tiempo atrás y que asocia a la mujer con un papel como esposa y como madre, y que ese es su rol principal en la sociedad. Entonces, efectivamente, ahí se muestra entre las propias mujeres, en este caso, una agresión tan fuerte, ¿no? Como la que vimos, por ejemplo, del padre de Lourdes Flores hacia también este candidato, hacia Toledo en ese momento, ¿no? Llamándolo auquénido. Entonces, claro, si uno analiza el discurso, y hay estudios sobre esto, en un libro que editamos sobre la marginalidad en el Perú, hay un análisis de algunas campañas electorales, igual que en el miedo, en el Perú. Y ahí, respectivamente, Nelson Manrique, José Ragas, otros autores, estudian cómo se utilizan estos prejuicios, estas ideas hegemónicas en la sociedad para atacar al adversario, ¿no? Entonces, eso aflora con una fuerza increíble, una fuerza muy grande, como la que hemos visto hasta ahora, ¿no? De una serie de discursos racistas frente a la gente del Ande, hacia la gente de las regiones, las provincias del país, ¿no? Que eso es lo que nos divide y fractura como país tremendamente, ¿no? Los discursos racistas, clasistas y, con el ejemplo que tú acabas de dar, también machistas, ¿no? Porque claro, eso... Pensaba en lo difícil que ha sido, por ejemplo, que hubiera sido esta elección si junto a Keiko entraba Verónica, por ejemplo, ¿no? Y esa hubiera sido una segunda vuelta aún más baja. Sí, bueno, ese es situarnos en el terreno de la ucronía, pero efectivamente las mujeres han entrado en el ámbito político, ha sido un proceso progresivo, aún no está completado, ¿no? Pero justamente porque hay muchas reticencias. Si uno ve los debates en los años 30 en que se dio el voto municipal de las mujeres, la década del 50 cuando se dio finalmente en tiempos de Odría el voto femenino ya para las presidenciales, los argumentos que se utilizan son muy parecidos al que tú acabas de mencionar, ¿no? Es decir, las mujeres deben dedicarse
a su marido, a su casa, a sus hijos, estar en el ámbito doméstico. Sería una ruptura para la familia que ellas incursionaran en el ámbito público y en la política, que es de dominio masculino. Por otra parte, el temor a que sea un voto conservador por estar influenciadas por la iglesia o por el marido. Es decir, una serie de argumentos que afianzaban pues esa visión pues patriarcal de las mujeres, pero que finalmente pues las mujeres han ido entrando, incursionando en política, pero que en las formas de acoso político actualmente entran a tallar ese tipo de argumentos, ¿no? Y no solo en el Perú, en el mundo, ¿no? Que la mujer debe volver a su ámbito doméstico, que va a descuidar la familia, que es la célula básica de la sociedad. Entonces son una serie de argumentos que reproducen esa forma de violencia que incluso llega al plano pues físico, sexual, como vemos en los índices tan terribles que tenemos, ¿no? Durante la pandemia, 5.000 mujeres, la mayor parte niñas, en el año 2020 han desaparecido, ¿no? Es preocupante. Yo iba a comentar que a mí me parece, bueno, lo que acabas de decir es terrible, ¿no? O sea, las cifras de violencia contra mujeres y mujeres menores de edad también durante la pandemia ha sido espantosa. Las cifras de violencia contra las mujeres en el Perú, con o sin pandemia, son espantosas. Es un país realmente horrible para ser mujer. O sea, hay que decirlo así, Perú es un país donde a las mujeres se les odia. Es tristísimo. Pero mi punto es, alejado un poquito de estas cifras, a mí lo que me parecía sorprendente es la cantidad de mujeres que estaban enarbolando esa postura súper conservadora pro el papel de la mujer en la familia en esta segunda vuelta. E incluso en la campaña donde se hablaba de fraude. Incluso la aparición de nuevas voceras de la derecha conservadora afirmando que su papel es la sujeción, la sumisión ante el marido, ¿no? Como sí, el caso de esta chica Thais, por ejemplo, ¿no? Sí, han aflorado los extremos, ¿no? Una extrema izquierda muy dura y una extrema derecha fascista, y que tiene pues todo un discurso muy conservador, y eso se ha evidenciado en no solamente con grupos como Mis Hijos No Te Metas, sino con partidos políticos donde hay representantes que lideran este tipo de posiciones y que han debatido pues el currículum escolar, ¿no? Diciendo que hablar de género es una ideología, cuando eso está completamente equivocado. El género es una categoría analítica que precisamente nos sirve para analizar este tipo de miedos, de odios, de violencia, y poder lograr una equidad de género, una igualdad entre las personas, sean hombres, mujeres o de cualquier otra identidad. Entonces, efectivamente, acuérdate que en la historia los momentos de crisis llevan al afianzamiento de posiciones muy conservadoras en la búsqueda de seguridad, ¿no? Y es un volver al pasado, algo que está ocurriendo con las derechas en Europa, en otras partes del mundo, ¿no? Hemos visto Trump, a Bolsonaro y otros líderes de importantes países en este tipo de posiciones que son una vuelta atrás, y eso contrasta con la movilización de las mujeres que luchan, y mujeres jóvenes, por sus derechos, los pueblos indígenas, las iniciativas también regionales. Yo creo que estamos en un periodo de cambios que la
crisis originada por la pandemia ha hecho mucho más rápidos, mucho más fuertes, pero vivimos pues en un contexto de polarización muy, muy fuerte, sobre todo en nuestro país, donde la fragilidad de la democracia genera pues este tipo de posturas pues antidemocráticas, ¿no? Yo creo Que que van en contra de la yo creo, igualdad. yo creo que Sí. una lectura, un escenario que podemos utilizar para una lectura rápida o un paralelo rápido es el Estados Unidos post 11 de septiembre, ¿no? Donde la ciudadanía norteamericana renunció alegremente a un montón de libertades y seguridades ciudadanas a favor de una seguridad militar, ¿no? Comenzaron a aceptar rápidamente, por ejemplo, revisiones aleatorias en los aeropuertos, el Patriot Act, les faltó permitir que les vulneraran el secreto de las comunicaciones sin ningún tipo de orden judicial, que es lo que han intentado durante mucho tiempo. Es decir, a favor de la seguridad militar, de la seguridad política, la gente es capaz de aceptar cualquier tipo de concesión. Efectivamente, no. Pones un buen ejemplo que es el que yo traje a colación en la introducción del libro sobre el odio y el perdón en el Perú, porque precisamente ese fue un parteaguas y ahí se nota claramente cómo la gente cede su libertad a favor de la seguridad y lo puede ceder a un gobierno dictatorial o militar, y me hace recordar el libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad, que justamente estudia cómo las clases medias y sectores en Alemania abrazan el nazismo, ¿no? Entonces se gana en seguridad, pero perdiendo la libertad. Y ese es un punto interesante el que pones, porque históricamente ha habido un contrapunto. Si tú ves los siglos XIX y XX, entre este miedo a la anarquía y su contrapeso, que era el miedo al autoritarismo, posteriormente en el siglo XX a la dictadura. Pero este péndulo está muy presente, por eso en el Perú se rechazaron pues opciones como en algún momento la de la Patria Grande de Bolívar, se rechazó la Confederación Peruano-Boliviana liderada por Santa Cruz. Es decir, desde el siglo XIX, aunque eso se visualizaba mucho más en esa época, ese contrapunto entre el miedo a la anarquía, que significa la disolución, ¿no? Incluso con la guerra del Pacífico, ¿no? Hay este temor a que el país pues desaparezca, y por otra parte el miedo a un gobierno fuerte, un gobierno dictatorial. Entonces, un poco que hemos ido también hemos estado en ese péndulo, ¿no? Y bueno, y también es algo que ocurre, porque a mí me sorprende la manera como en el Perú los miedos no solamente mutan, sino se engrandecen. No siempre ocurrirá algo nuevo a que tenerle miedo, ¿no? O sea, hemos pasado de temer, digamos, ¿no? Estamos hablando de una situación en la cual existe inseguridad social. Entonces, el miedo a la delincuencia, por ejemplo, se ha convertido en el miedo a los venezolanos, en una xenofobia terrible que además está matizada con la estigmatización clasista de que todos los venezolanos son delincuentes, ¿no? Sí, y eso está ocurriendo fuertemente con la migración, no solo en el Perú, sino en todo el mundo. La xenofobia. Nos pasó a nosotros, además. Claro, la xenofobia y tenemos muchos casos
actualmente que se genera en momentos de crisis también. Aflora con más fuerza ese tipo de sentimientos de temor que devienen en odio, ¿no? Porque además el objeto al que se teme y el objeto al que se odia es, como tú bien dices, estereotipado. Entonces es el delincuente, el que te quita el trabajo, el que trae la enfermedad. Entonces hay una serie de asociaciones, porque una cosa importante que decía Jean Delumeau es que los miedos no vienen solos. El miedo a todos estos miedos que hemos comentado, Carlos, al APRA, al comunismo, a la migración, esconden otros miedos. Es lo que se llama el tren de miedos, que se vinculan y vienen juntos. Entonces, un temor está revelando un abanico de temores que también son profundos, pueden ser atávicos. Entonces el miedo a lo extranjero, el miedo a la delincuencia y la violencia, al desempleo, a la enfermedad, todos que es otro gran miedo en esos tiempos. Efectivamente, el miedo, la pandemia generó un miedo tremendo al contagio y eso tiene un impacto en la psiquis porque va minando los vínculos familiares, sociales, comunitarios, pero también ese temor revela el temor a la muerte. No, Sí. no es solo el temor al contagio, la enfermedad, sino a la muerte, pero también Definitivamente. claro, el temor, por ejemplo, a perder el estatus socioeconómico. Que es algo que me hace recordar un comentario de Kotler hace bastante tiempo, ¿no? Sobre el miedo electoral en el Perú, el miedo de la derecha más rancia, no es a perder las elecciones, sino era a perder el estatus, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos también viendo, ¿no? Ese aferrarse a un modelo económico neoliberal sin querer hacer las mínimas reformas para que grandes sectores de la población puedan acceder a aspectos básicos que son salud, educación y un nivel de vida que no sea pues de pobreza o miseria extrema, ¿no? O de mera supervivencia, ¿no? O de llamar Claro. clase media a la supervivencia. Por supuesto, entonces ahí hay también eso tiene que ver con cómo vemos el país. Y bueno, hay sectores que son miopes, ¿no? Frente a la demanda de grandes sectores de la población que ya he mencionado, las regiones, las clases pobres o emergentes, las mujeres. Es decir, hay demandas muy fuertes, ¿no? Pero el temor, el miedo a perder el estatus socioeconómico, el miedo a una crisis de la nacional, mundial, es muy fuerte. Incluso hay temores atávicos, ese deseo de comprar papel higiénico en cantidad. Eso fue muy gracioso. Claro, fue muy gracioso, es risible, pero muestra estos temores atávicos a perder la civilización, porque claro, el limpiarnos nos diferencia de los animales, del mundo animal, y también el papel higiénico es parte del mundo del confort burgués, de la modernidad, de la limpieza, entonces refleja muchas cosas. Y yo recuerdo una cosa divertida que ocurría en los supermercados, es que, bueno, yo hago mis compras como cualquier persona, me iba a Plaza Vea o al súper que me quedara más cerca, ¿no? Plaza Vea o Metro, que son los súperes que me quedan más cerca. Y yo recuerdo que uno de los comentarios más recurrentes que encontraba es que se quejaban de que ya no quedaba suave y solo quedaba higienol.
Claro, ahí en el ejemplo que estás poniendo, que es muy gracioso, es justamente el tema del confort, ¿no? De no perder ese confort que nos separa del mundo animal. Sí, sí, definitivamente. Entonces decía, bueno, sí, pues el higienol no es un papel muy suave ni cómodo, que digamos, ¿no? O sea, es raspa. Pero, Claro, pero, pero claro. bueno, es lo que hay. Y también, Carlos, el hecho de que la gente, frente a esta crisis originada por la pandemia, pero también otro tipo de crisis, se vuelca a los supermercados a comprar abastos y cosas para sobrevivir, ¿no? Como si fuera ya El alcohol. último día, ¿no? Bueno, y también El, reservas de todo, ¿no? De alcohol también el incluido. alcohol. Mi madre llegó a comprar alcohol por galonera. Claro. Y, Ahí, cuando yo la veía, mi mamá me bañaba en alcohol. claro. Es Mamá, el que alcohol se toma. Mamá, no me tienes que bañar en alcohol. efectivamente el temor a la enfermedad, y históricamente que hemos sufrido la gripe española como La una de peste las negra. pandemias, la peste negra del siglo XIV, y luego, bueno, las epidemias del cólera, la peste bubónica, Yo posteriormente. recuerdo la época del cólera del gobierno de Fujimori. Y yo recuerdo las campañas televisivas contra el cólera y también contra otra cosa que hubo que se llamaba la salmonela, ¿no? Que una manera, por ejemplo, que utilizaban los restaurantes para tirarse al competidor es decirle, ahí hay salmonela. Que era una manera terrible, ¿no? O sea, el miedo, claro, era un miedo que no era tan mortal como el miedo ahora del COVID, ¿no? Ahora te pueden matar civilmente por no llevar una mascarilla, ¿no? Luego, o sea, llevar una mascarilla es necesario y es una obligación y además lo requiere el Estado dentro de las políticas sanitarias, pero si alguien no lleva una mascarilla, es muy probable que la gente te mate civilmente, ¿no? Te acuse prácticamente de querer matar al resto, ¿no? Claro, si tú te das cuenta en momentos de crisis como la que estamos viviendo, crisis sanitaria, son muy fuertes los temores, pero también los discursos antivacuna, anticiencia, Uf, ideas del complot, ¿no? Son muy fuertes y el eso complot contra Sinopharm fue impresionante. claro, y eso está influenciado, tú hablabas de la amplificación de los temores, con las redes sociales, las fake news, las falsas noticias, la difusión de información en una sociedad estamos en la sociedad de la información, pero también de la posverdad. Entonces, no De hecho, la importa. posverdad ya ganó. Claro, no importa que eso esté probado, demostrado, sino por el hecho de estar ya presente en las redes se piensa que es cierto y ese es un peligro muy grande. Definitivamente. Sí, y justamente en la historia, claro, no habían estas redes sociales, pero sí otros medios de comunicación. Y los miedos y odios se difundían a través de los medios de comunicación. Antiguamente era solamente, bueno, el periódico, la televisión o la radio. Entonces, grandes incluso masacres, genocidios, como en África, se han producido a través de la instigación a la violencia, como entre los Hutus y los Tutsi, y eso se hizo a través de la radio, por ejemplo. Lo de Ruanda fue horrible, ¿no? Sí. Claro, yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? Si volvemos al tema de medios, y voy a mencionar y no mencionar. Una persona, un periodista, en un canal de televisión que no voy a mencionar, hablando sobre la vacuna de Sinopharm, diciendo que es agua destilada. A partir de ese momento, una campaña contra la vacuna Sinopharm
una campaña que retrasó la entrega de vacunas, no sé si la recuerdas, Sí, claro. y en ese periodo en que no llegaron las vacunas, que digamos que fueron 2, 3 meses que se retrasaron las vacunas, ¿cuánta gente murió? ¿Cuánta de esa gente muerta es responsabilidad de ese señor que dijo que es agua destilada? Efectivamente. Y mira que Soderbergh hizo una película en el año 2011 que se tituló Contagio, con importantes Claro, sí, 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 la recuerdo. Para hacerla, se informó con los científicos, los virólogos, los especialistas, y prácticamente la película muestra gran parte de lo que hemos estado viviendo y estamos viviendo, incluido esto que tú mencionas, ¿no? Cómo la falsa información o la información manipulada puede tener estragos tremendos en términos, y ya son cosas de vida o muerte, ¿no? Entonces, y eso ya había sido advertido por los especialistas, pero no se había hecho caso a nivel mundial, ¿no? Ni siquiera las grandes potencias y los países estaban preparados para un escenario así que ya había sido advertido por los científicos. Entonces esto me lleva a otra reflexión, que hay temores que deberíamos tener y que no tenemos. Y hay temores que no deberíamos tener, pero que tenemos, como el cambio climático, por ejemplo. Mucha gente no teme el cambio climático y es un temor, es algo a lo que deberíamos temer, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Sí. No. Otro temor que deberíamos temer es al de tomar malas decisiones, ¿no? Al de elegir mal. Bueno, sí. No, me refiero al temer en el sentido de votar mal, ¿no? ¿Qué hacemos si elegimos mal? Sí, el tema, como te decía, de las elecciones es un buen laboratorio para analizar los miedos y odios que están presentes en la sociedad en tiempos normales, porque es en esos momentos, como en las crisis, que se exacerban temores estructurales que no han desaparecido en el Perú, como el miedo al indio o serrano, el Es horrible. miedo, claro, que deviene pues en violencia, en racismo, el miedo a las mujeres que mencionabas en la escena pública o en las protestas, el miedo a que se subviertan, por ejemplo, los roles de género o a las nuevas identidades de género, el temor tan profundo pues al comunismo, a toda iniciativa pues que quiera reformar la economía o la sociedad. Entonces son temores que no han surgido actualmente, sino que están presentes desde tiempo atrás, y por eso yo creo que analizar desde un punto de vista histórico estos temores y odios nos permite entender mejor lo que está ocurriendo en la coyuntura. Yo estoy convencida de que un análisis de coyuntura no te permite ver la profundidad de estos temores y odios que están en momentos de tranquilidad, igual están latentes en nuestro país, ¿no? Claro, pero lo que sí es cierto es que nos perdemos la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, somos un país que se odia, un país de odios, pero un país que ha desperdiciado la oportunidad de reconciliarse no una, sino varias veces. Y podemos hablar, por ejemplo, un poco del informe de la CBR, ¿no? Yo creo que efectivamente somos un país con muchos problemas, como decía Jorge Basadre, pero también con muchas posibilidades.
Yo creo que la riqueza multicultural, multilingüística, multiecológica, a todo nivel nos da elementos muy importantes para poder superar una serie de problemas, pero efectivamente hay oportunidades desaprovechadas. El tema con la reconciliación es que esta es un proceso social transformativo, como decía Braulio Muñoz, que implica un esfuerzo muy grande, un esfuerzo mayor, porque es más sencillo manifestar miedos, temores espontáneos o que luego serán instrumentalizados, que afloren los odios, estos elementos que hemos ido mencionando, el clasismo, el racismo, el machismo, eso es más fácil, pero a realizar un proceso de reconciliación, no a nivel individual, sino colectivo a nivel nacional, es un proceso mucho más largo y más difícil. Y no es imposible. Por ejemplo, como en las guerras mundiales en Europa, ¿no? Se han peleado lo máximo y tú tienes modelos de cómo han llegado a construir una Unión Europea, y el modelo de reconciliación que analiza Parodi entre Francia y Alemania es ejemplar, pero eso ha implicado la inversión de tiempo, dinero, políticas y de reconocer la violencia que se ha ejercido sobre ciertos grupos, ciertas poblaciones, y hacer un examen profundo de esos procesos de violencia tan fuertes que hemos tenido, ¿no? La CBR arroja pues una cifra de 70.000 muertos, ¿no? En un conflicto que se ha producido en el mismo país, ¿no? Eso debe llamar a pensar sobre precisamente las fracturas que hay. Solo para poner un ejemplo, de las regiones del país, la Amazonía es el 60% del territorio nacional y tiene una riqueza no solo en términos pues productivos, sino en términos de culturas, lenguas, de población. Y a lo largo de la historia, esa región ha sufrido pues la explotación cauchera, la postergación, su invisibilización o su silencio y su falta de integración a lo que es el escenario nacional. Entonces, creo que hay el proceso de reconciliación se puede llegar a dar, pero es un proceso complejo, largo, donde es importante la justicia y la reparación. Bueno, hay un tema, ahí la memoria histórica es importante, hay una narrativa de la violencia que tenemos, que sigue presente en el discurso cotidiano. Hay un tema de justicia, de derechos humanos. Se sigue considerando, se sigue identificando la lucha por los derechos humanos como terrorismo. A la ministra de Cultura, que es una activista de derechos humanos, que es hermana de uno de las víctimas de la cantuta, se le haya calificado ya a priori de proterrorista. Entonces es más allá de lo increíble, de lo inaudito que puede sonar. Yo creo que es parte de una discusión larguísima, ¿no? Larguísima, y también es parte de lo que ya has mencionado antes, ¿no? La instrumentalización, ¿no?, del miedo, ¿no? Sí, efectivamente, Carlos, nuevamente el terruqueo y el abuso del terruqueo, que es algo muy peligroso. Está generando pues ese tipo de acusaciones que en una sociedad de la información y de la posverdad, donde a la gente le es difícil discriminar, como decía Carlo Ginzburg, lo verdadero de lo falso y de lo ficticio,
puede generar pues mayores erosiones en el tejido social, mayores contradicciones, ¿no? Porque se están alentando discursos que no llevan a una unidad, sino más bien a todo lo contrario, ¿no? A la exacerbación de las diferencias, y eso es muy peligroso porque ya nosotros hemos vivido los años de violencia, ¿no? Entonces, claro, el hecho de defender los derechos humanos es básico en una sociedad de derecho y civilizada. Entonces, hay derechos que se cuestionan porque los defienden los partidos o las posturas de izquierda o de centro, cuando no debe ser así, ¿no? La iglesia misma defiende el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a poder mantenerse, y los mismos católicos de derecha no cuestionan eso. Entonces hay asociaciones que pueden ser muy peligrosas de ciertas reivindicaciones con posiciones de radicalismo o de violencia terrorista, que al final van a generar, pueden generar un polvorín en este país, ¿no? Entonces creo que hay una falta de responsabilidad de los líderes políticos en estar incentivando discursos de odio, ¿no? Porque ya hemos visto a lo que llevan los discursos de odio en el Perú. Sí, definitivamente. Los discursos de odio en el Perú nos han llevado al país que tenemos en este momento, ¿no? Un país que parece estar en un túnel muy largo, muy oscuro y sin posibilidades de redención. Al menos no inmediatas. Claudia, muchísimas gracias. Ha sido una conversación esclarecedora, ha sido una conversación que podría durar muchísimo, pero probablemente no tienes todo el tiempo del mundo para una conversación tan larga. Es una conversación que yo estoy seguro que nuestros oyentes van a apreciar. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Me gustaría tenerte acá de nuevo. Perfecto, Carlos. No, muchas gracias a ti por la conversación, porque nos ha permitido hablar de muy variados temas. Varios de ellos están en el libro de El miedo en el Perú, El odio y el perdón en el Perú, que son libros colectivos, es decir, donde estamos varios autores reflexionando, trabajando. También hay otro libro, La marginación en el Perú, que aborda otros de los... ¿Con quién editaste ese? Ese está editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú también, y ahí participan diferentes autores, ¿no? Ese no lo tengo, voy a buscarlo. Sí, no, te lo puedo mandar. Creo que ya no está en distribución, pero puede ser interesante también mencionarlo, porque podemos ver en el repositorio, porque creo que lo importante es que la gente lea los libros, y si estos pueden estar abiertos al público y ser gratuitos, qué mejor, ¿no? Claro. Ahora, chicos, una de las cosas que quiero que tengan claro es El miedo en el Perú es un libro de historia. Ambos son libros de historia, el de marginalidad también. Ahora, el lenguaje es muy lato, ¿no? Es un lenguaje muy sencillo, no requiere mayor especialización, solamente un poco de paciencia, leerlos. La mayor parte de estos libros son autocontenidos, ¿no? Digamos que la información necesaria para entender cada uno de los capítulos está en los pies de página, ¿no? O sea, no demanda ser un especialista. Son libros construidos para ser
digamos, son construidos para difundir. Y Efectivamente, Carlos, la idea es que se difunda a un público amplio y que a partir de ahí se genere pues un debate, una discusión. Y yo creo que hay muchos temas que les van a interesar, como el miedo a las revoluciones, el temor a las mujeres, o los odios a las mujeres, el miedo al apria, a los piratas, a la excomunión y a la iglesia. Es decir, hay un sinfín de estudios de casos que nos pueden permitir analizar mejor la coyuntura actual. Sí, en serio, muchachos, yo no exagero cuando les digo que yo creo que son libros de lectura imprescindible para entender cómo estamos hoy. Hay un texto muy simpático que está muy bien armadito sobre el miedo a la multitud en el estadio, por ejemplo, que es un texto para todos los futboleros. Tenemos que terminar la conversación hoy día, chicos. Será para otra ocasión. Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y ya nos vemos en otra ocasión.